No parece nada. Pasa rápido. Ni siquiera te detienes a pensarlo. Solo ocurre. Ibas a hacerlo, pero no. No entras. No ahora. Tal vez después. Y sigues. Como si no fuera importante. Como si no cambiara nada. Pero cambia. Porque no es una vez. Son muchas. Momentos pequeños. Cosas simples. Situaciones donde podrías estar, pero te mueves apenas un poco. Lo suficiente para no entrar del todo. No lo llamas evitar. Ni siquiera lo notas así. Parece normal. Casi automático. Elegir otra cosa. Mirar hacia otro lado. Dejar que pase. Y continuar. Todo sigue funcionando. Nada se rompe. Nada se detiene. Por fuera, todo está bien. Pero algo se acumula. No como un problema. No como algo urgente. Sino como una suma silenciosa. De momentos en los que no estuviste. De decisiones que no tomaste. De cosas que dejaste pasar sin darte cuenta. Y eso no pesa al instante. No incomoda lo suficiente. Pero se queda. En algún lugar. Como una sensación leve de que algo falta. Si esto te resulta familiar, quédate. No es algo que planees. No decides evitar. Simplemente ocurre. Aparece el momento, y te mueves apenas un poco. Lo suficiente para no entrar. Ni siquiera es evidente. Desde afuera no se ve. No hay un no. No hay una negativa clara. Solo un pequeño desvío. Ibas a responder, pero miras otra cosa. Ibas a empezar, pero esperas un poco más. Ibas a decir algo, pero lo dejas pasar. Nada grande. Nada que llame la atención. Y por eso mismo, no parece importante. No lo registras como algo que haces. Se siente natural. Casi lógico. Como si simplemente estuvieras eligiendo otra cosa. Pero no es tan simple, porque ese movimiento, aunque sea pequeño, cambia algo. No en lo que haces, sino en cómo te posicionas frente a lo que aparece. Porque ya no entras directo. Siempre hay un pequeño rodeo. Un instante donde te sales. Donde eliges no estar del todo. Y eso se repite. Muchas veces. Más de las que notas. En situaciones distintas. Con personas distintas. En momentos distintos. Pero con el mismo gesto. Ese leve alejamiento. Esa forma sutil de no entrar completamente. Y eso tiene una particularidad. No pesa en el momento. No genera conflicto. No te exige nada. Por eso se mantiene. Por eso pasa desapercibido. Pero empieza a acumularse. No como una lista de cosas pendientes. Sino como experiencias que no viviste del todo. Como momentos donde estuviste cerca, pero no dentro. Y eso deja algo. Difícil de nombrar. Pero presente. Porque no es solo lo que hiciste. Es lo que no terminaste de hacer. Lo que no dijiste. Lo que no empezaste. Lo que no atravesaste. Y eso no se va. Se queda. Como una sensación leve de que algo no termina de cerrarse. Y lo más curioso es que no sabes exactamente por qué. Porque no hay errores claros. No hay decisiones grandes. Solo pequeñas salidas, pequeños movimientos. Momentos donde elegiste no entrar. Sin darte cuenta. Y ahí es donde empieza a volverse importante. Porque no es lo que evitas. Es ese gesto.
Ese instante donde te apartas apenas. Donde todo podría empezar, pero tú no estás del todo ahí. Y es en ese punto donde empieza a formarse algo, aunque todavía no lo veas con claridad. Si te detienes un poco más en ese instante, empieza a aparecer algo que antes pasaba desapercibido. No es solo el movimiento de evitar. No es solo ese pequeño desvío. Hay algo antes. Una sensación breve. Casi imperceptible. Como una ligera incomodidad. Un cambio sutil en el cuerpo. Algo que no termina de encajar del todo. Y aparece justo ahí. En el momento previo. Antes de responder. Antes de empezar. Antes de decir lo que ibas a decir. No es intenso. No es claro. Por eso no lo identificas como un problema. Pero está. Y es suficiente. Suficiente para que te muevas. Para que elijas otra cosa, para que salgas de ahí. Sin pensarlo demasiado. Porque no necesitas entenderlo. Solo necesitas alejarte un poco. Y eso lo vuelve automático. Porque no hay reflexión. No hay análisis. Solo una respuesta rápida. Evitar. Y seguir. Y ahí es donde empieza a verse algo importante. Que no estás evitando la acción. Estás evitando ese instante. Ese pequeño punto de contacto. Donde algo podría sentirse. Algo que no quieres atravesar. No porque sea grave. Sino porque no es cómodo. Puede ser una mínima exposición. Un poco de incertidumbre. Una sensación de no saber exactamente cómo va a salir. Nada extremo. Pero suficiente para que prefieras no entrar del todo. Y entonces te mueves. Te desvías. Lo dejas pasar. Y todo vuelve a la normalidad. Pero ese momento no desaparece. Solo no lo viviste. Y eso se repite. En distintas formas. En distintos contextos. Siempre igual de sutil. Siempre igual de rápido. Siempre igual de invisible. Y mientras no lo notes, vas a seguir haciendo lo mismo. No porque lo elijas, sino porque es la forma en que respondes a ese instante. Ese segundo donde algo aparece, y tú decides no quedarte. Y eso explica por qué no parece un problema, porque no estás evitando algo grande. Estás evitando algo pequeño. Pero constante. Algo que aparece muchas veces. Y cada vez que aparece, haces lo mismo. Te apartas. Apenas. Lo suficiente. Y sigues. Y eso no pesa en el momento. No interrumpe tu día. No te obliga a detenerte. Pero deja algo. Una sensación leve de desconexión. Como si no terminaras de estar en lo que pasa. Como si siempre hubiera una parte de ti, que se queda afuera. Y ese detalle, aunque parezca mínimo, empieza a cambiar más cosas de las que imaginas. Con el tiempo, eso deja de ser un detalle. Empieza a sentirse. No como algo evidente. Más bien como una sensación de fondo. Difícil de ubicar. Como si algo no terminara de encajar del todo. Porque no es una sola vez. Son muchas. Momentos pequeños en los que no entraste. Situaciones en las que estuviste cerca, pero no completamente ahí. Y eso va dejando una marca. No en lo que haces. En cómo vives lo que haces. Porque ya no estás del todo presente. Siempre hay una pequeña distancia. Un leve retraso. Un punto en el que te apartas apenas. Y eso cambia la experiencia. Las cosas siguen pasando. Respondes. Hablas. Te mueves. Pero no con la misma profundidad. No con la misma conexión.
Como si una parte de ti se quedara afuera, observando, esperando, sin terminar de entrar. Y eso se acumula. No como errores, no como fallas, sino como momentos incompletos, experiencias a medias. Y eso genera algo. Una sensación difícil de explicar. Como si todo estuviera bien, pero no del todo. Como si nada estuviera mal, pero algo faltara. Y eso no viene de grandes decisiones. Viene de esos pequeños gestos. De esas salidas sutiles. De ese hábito casi invisible. De no entrar completamente. Y cuando eso se repite, empieza a moldear tu forma de estar. Porque ya no es algo puntual. Se vuelve una manera de moverte. De responder. De relacionarte con lo que aparece. Siempre igual. Siempre con ese pequeño margen. Esa distancia mínima. Ese lugar donde no te involucras del todo. Y desde ahí, todo se siente distinto. Más plano. Menos intenso. Menos real. Porque no estás dentro. Estás cerca. Pero no dentro. Y eso tiene un efecto. Empiezas a desconectarte. No de todo. De lo suficiente. De lo que requeriría que entres un poco más. Que te expongas un poco más. Que estés un poco más presente. Y eso lo evitas. Sin darte cuenta. Una y otra vez. Y con el tiempo, eso empieza a parecer normal. Se vuelve tu forma de funcionar. No lo cuestionas. No lo ves. Solo ocurre. Y ahí es donde se vuelve más difícil. Porque ya no parece algo que haces. Parece algo que eres. Soy así. No me involucro tanto. Me pasa siempre. Y eso lo fija. Lo vuelve más rígido. Más automático. Pero no lo es. Es un patrón. Uno que aparece en ese instante previo. Ese segundo donde podrías entrar, y eliges no hacerlo del todo. Y mientras eso siga ocurriendo, todo lo demás va a sentirse incompleto, aunque por fuera parezca que está bien. En algún momento, empiezas a notarlo. No de golpe. No como una revelación clara. Más bien como una incomodidad leve. Algo que se repite. Algo que ya no pasa tan desapercibido. Y entonces ocurre algo distinto. No haces nada diferente todavía. Solo te quedas un segundo más. ¡Ey! En ese instante donde antes salías. Donde te movías. Donde elegías otra cosa. Y en lugar de hacerlo, te quedas. Sin resolverlo. Sin cambiarlo. Solo quedándote. Y eso ya cambia algo. Porque ese momento, por primera vez, no desaparece. Se vuelve visible. Empiezas a sentirlo. Esa pequeña tensión. Esa incomodidad leve, ese impulso de moverte. Y también notas otra cosa. Que no es tan grande. Que no es tan fuerte. Que no te rompe. Solo está ahí. Y eso modifica la forma en que respondes. Porque ya no necesitas salir de inmediato. Ya no tienes que evitarlo tan rápido. Puedes sostenerlo un poco. No mucho. Lo suficiente. Y en ese pequeño espacio, aparece una posibilidad. No de hacerlo perfecto. No de cambiar todo. Solo de no repetir lo mismo. De no moverte automáticamente. De no desviarte sin darte cuenta. Y eso abre algo. Un margen. Un lugar donde puedes elegir distinto. No porque tengas claro qué hacer. No porque te sientas listo. Simplemente porque te quedaste.
Un poco más de lo habitual. Y eso permite algo nuevo. Que entres. No con seguridad. No con ganas. Pero entras. Aunque sea parcialmente. Aunque no sea perfecto. Y eso transforma la experiencia. Porque ya no estás reaccionando. Estás atravesando ese instante. Ese segundo donde antes salías. Y eso hace toda la diferencia. No en la acción en sí. En el punto desde donde ocurre. Porque ya no viene de evitar. Viene de quedarte. Y eso cambia la sensación. Todo se vuelve más directo. Más presente. Menos fragmentado, porque ya no hay esa distancia. Ese espacio donde te ibas. Ahora estás. Aunque no completamente. Pero más que antes. Y eso es suficiente para que algo empiece a moverse. No de forma radical. No de golpe. Pero real. Porque ese instante, donde antes no estabas, empieza a convertirse en el lugar donde sí entras. Y cuando empiezas a entrar en esos momentos, aunque sea un poco, la experiencia cambia. No porque todo se vuelva fácil, sino porque deja de sentirse tan distante. Antes, todo pasaba cerca. Respondías. Hacías. Seguías. Pero sin terminar de estar. Siempre con ese pequeño margen. Ese espacio donde algo quedaba afuera. Ahora no. No siempre. Pero lo suficiente. Hay momentos donde sí entras. Donde no te desvías. Donde no eliges otra cosa sin darte cuenta. Simplemente te quedas. Y desde ahí, actúas. No perfecto. No con seguridad. Pero más presente. Y eso transforma algo importante, tu relación con lo que vives. Porque ya no es algo que pasa por fuera. Empieza a sentirse más propio. Más directo. Más conectado. No porque cambien las situaciones, sino porque cambiaste el punto desde el que entras. Ya no es desde evitar. Es desde quedarte. Y eso se nota. En cosas pequeñas. En respuestas más simples. En decisiones más directas. En momentos donde ya no te apartas tanto. Nada radical. Nada extremo. Pero suficiente. Para que deje de sentirse incompleto. Para que lo que haces termine de ocurrir. Y eso aligera. Porque ya no hay tanta acumulación silenciosa, tantos momentos a medias. Empiezas a cerrar. A completar. A estar. Y eso cambia la sensación de fondo. No de golpe. Pero sí de forma constante. Menos distancia. Más presencia. Menos desvío. Más entrada. Y eso tiene un efecto. Empiezas a reconocerte más en lo que haces. A sentirte más dentro de tu propia experiencia. Sin tanta separación. Sin tanto margen. Solo un poco más ahí. Y eso es suficiente. No para hacerlo todo distinto. Pero sí para dejar de repetir lo mismo. Porque tal vez nunca fue falta de interés. Ni falta de capacidad. Fue ese gesto pequeño, en el que te ibas sin darte cuenta, y ahora, aunque sea a veces, te quedas. Y eso cambia todo.